Bienvenidos a esmieconomía.es. Hoy vamos a hablar de dos cuestiones que afectan a nuestro bolsillo, más de lo que imaginamos: la inflación y los tipos de interés. Inflación y tipos de interés son palabras que escuchamos constantemente en las noticias. Pero, ¿esos términos qué significan realmente? ¿Cómo nos afectan a todos? Quédate con nosotros mientras te explicamos estos conceptos e intentamos resolver algunas dudas. En palabras sencillas, la inflación es el aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes y servicios en una economía. Esto significa que, con el tiempo, tu dinero pierde valor, ya que puedes comprar menos con la misma cantidad. A menudo se dice que la inflación actúa como un impuesto a los pobres, porque castiga especialmente a aquellos que menos tienen. La inflación puede tener serias consecuencias para las economías y las personas. Cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo disminuye, lo que significa que necesitas más dinero para comprar lo mismo que antes. Esto puede llevar a una disminución del nivel de vida, especialmente si los salarios no suben al mismo ritmo que los precios. La inflación también incide en las empresas, ya que pueden aumentar los costos de producción y trasladarlos a los precios de los bienes y servicios. Para los ahorradores, la inflación es particularmente perjudicial. Si tienes dinero ahorrado en efectivo o en una cuenta que no paga intereses por encima de la tasa de inflación, estás perdiendo dinero. Al hablar sobre qué es la inflación hay que incidir en dos términos clave: sostenido y generalizado, es decir, para que exista inflación el incremento de los precios tiene que mantenerse en el tiempo y extenderse a un gran número de bienes y servicios. No es inflación que suban de manera desorbitada el precio de las agujas de tejer o que lo haga el café durante una semana. Básicamente, existen dos corrientes económicas que explican el origen de la inflación: la liberal monetarista y la keynesiana. Para los liberales, con Milton Friedman a la cabeza, la inflación es un fenómeno monetario. Se origina cuando la oferta monetaria crece más rápido que el Producto Interior Bruto, PIB. En términos simples, la inflación surge porque los gobiernos imprimen más dinero del necesario para la economía del país. Por otro lado, los seguidores de Keynes, que apoyan el intervencionismo del Estado, creen que la inflación aparece cuando los empresarios incrementan los precios de los bienes y servicios para compensar el alza de sus costes. ¿Quién tiene razón? Depende del caso. A veces, los liberales y, otras, los keynesianos. Además de la inflación causada por la emisión excesiva de dinero y el traslado de costes a los precios, también se genera inflación por un incremento de la demanda de bienes o servicios. Como indicamos en el vídeo de ¿qué es la economía? Si hay más personas que quieren un bien o servicio del que está disponible, subirá el precio. También existe la inflación por expectativas, donde los productores aumentan los precios en previsión de inflación futura. De estas cuatro causas de inflación, los mercados competitivos y no fuertemente regulados pueden corregir tres casi automáticamente. La inflación por costes puede ser mitigada por nuevos empresarios que compiten con precios más bajos debido a menores costes, tecnologías más eficientes o un incremento de la productividad. La inflación por demanda se corrige con la aparición de nuevos productores, aumentando la competencia y reduciendo precios. La inflación autoconstruida también se corrige con la entrada de más competidores. La única causa de inflación que el mercado no puede corregir es la generada por gobiernos que imprimen dinero de manera excesiva o compulsiva. La inflación se mide con el índice de precios de consumo, IPC. Este índice está calculado por las oficinas de estadísticas de cada país. En España, el cálculo del IPC es tarea del Instituto Nacional de Estadística, INE, mientras que en Alemania, lo hace la Oficina Federal de Estadística, Destatis, y en los Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por señalar algunos ejemplos. Es importante entender la diferencia entre el IPC y la tasa de inflación, aunque están estrechamente relacionados.
El IPC mide cómo cambian los precios de una canasta fija de bienes y servicios que las personas suelen comprar. Para calcular el IPC mensual, se utiliza la siguiente fórmula: IPC es igual al precio de la canasta de bienes y servicios en el mes actual, dividido por el precio de la canasta en diciembre del año anterior. El resultado se multiplica por 100. Veamos un ejemplo de cómo se calcula el índice de precios de consumo, IPC, en España. Supongamos que queremos calcular el IPC para el mes de enero de 2024, utilizando diciembre de 2023 como base. Imaginemos que la canasta de bienes y servicios en diciembre de 2023 tenía un precio total de 1.000 euros, y en enero de 2024, el precio total de la misma canasta es de 1.020 euros. De acuerdo a estos valores y según la fórmula indicada anteriormente, el resultado es el siguiente: 1.020 euros del precio de la canasta en enero de 2024, dividido por los 1.000 euros del precio de la canasta en diciembre y, todo ello, multiplicado por 100. Así pues, el IPC del mes de enero de 2024 sería del 2%. Pero ahora volvamos a la tasa de inflación. La tasa de inflación indica el porcentaje de cambio en el IPC durante un periodo específico, generalmente un año. La tasa de inflación se calcula así. La tasa de inflación es igual al IPC del año actual menos el IPC del año anterior. Todo ello, dividido por el IPC del año anterior y, el resultado, multiplicado por 100. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular cuál fue la tasa de inflación interanual de España en octubre de 2024. Según los datos oficiales, el IPC del mes de octubre de 2024 fue del 115,7 y del 113,7 en octubre de 2023. Para realizar el cálculo utilizamos la fórmula siguiente. Tasa de inflación es igual a 115,7 menos 113,7. El resultado se divide por 113,7 y se multiplica por 100. En este caso, la tasa de inflación interanual en España del mes de octubre de 2024 se situó en el 1,8%. Existen diferentes tipos de IPC, según el periodo a analizar y las variables empleadas. Así, nos encontramos con IPC mensual, anual, interanual, subyacente y armonizado o IPCA. Veamos a cada uno de ellos. El IPC mensual es la variación de los precios de un mes respecto al anterior. El IPC anual es la variación de precios en un año natural completo. El IPC interanual es la variación de los precios en los últimos 12 meses. Por ejemplo, de octubre de 2023 a octubre de 2024. El IPC subyacente es la variación de los precios sin tener en cuenta los alimentos no elaborados y los productos energéticos, debido a su alta volatilidad. El IPC armonizado o IPCA se emplea para comparar los niveles de precios entre los países de la Unión Europea y otros países. El IPCA es especialmente relevante para el Banco Central Europeo, BCE, ya que se utiliza para evaluar la convergencia de los precios y la inflación en la zona euro. El IPCA se calcula utilizando una metodología común para todos los países de la Unión Europea. En el caso de España, el INE analiza una muestra o cesta de productos y servicios que está compuesta por un total de 955 artículos, clasificados en 12 grupos. La cesta o muestra de artículos que se analizan para calcular el IPC no es siempre la misma, ya que entran o salen bienes y servicios en función de los hábitos de consumo de los ciudadanos. Del total de artículos, la toma de los datos de 462 artículos se realiza mediante recogida tradicional, visitas personales a establecimientos, y el resto, 493, mediante correo electrónico, teléfono e Internet, escáner data o escaneo de código de barras. Con la recogida tradicional se toman 210.000 precios mensuales de artículos. La recogida de los datos tiene lugar en un total de 177 localidades, de las que 52 corresponden a las capitales de provincia.
Los grupos de alimentación y bebidas no alcohólicas, el de transporte y el de hoteles, cafés y restaurantes suponen prácticamente el 50% del IPC de España en el último trimestre de 2024. Pero, ¿por qué es tan importante la inflación? Además de que la inflación se come tu dinero, existen un importante número de bienes y servicios que están indexados, ligados, al IPC como suelen ser los alquileres de la vivienda, las pensiones, los salarios, tarifas de servicios públicos y contratos de servicios. Según sea su intensidad, existen diferentes tipos de inflación. La más común es una inflación moderada, aquella que generalmente es inferior a un 10% anual, aunque suele situarse entre el 2% y el 4% anual. Este tipo de inflación es la que se genera en la mayoría de países desarrollados, como por ejemplo los de la zona euro. Un tipo de inflación más preocupante es la denominada galopante, con tasas de inflación de 2 o 3 dígitos al año. Aquí se reduce significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Un ejemplo de inflación galopante es la que padece temporalmente Argentina. Al cierre del mes de septiembre de 2024, Argentina acumulaba una tasa anual ligeramente superior al 100%, cifra que subía al 209% interanual. El peor tipo de inflación es el conocido como hiperinflación. En este caso, las tasas anuales de inflación superan con facilidad el 1000%, lo que de prolongarse en el tiempo conduce a una crisis económica de grandes proporciones y a un estado fallido. Un ejemplo de hiperinflación reciente es el padecido por Venezuela, con una tasa de inflación anual del 65.374% en 2018, según el Banco de Venezuela, y de 1.370.000%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Además de los tipos de inflación ya señalados anteriormente, existen otros tres que hay que destacar. Estos son deflación, desinflación y estanflación. Vayamos por partes. La deflación es lo opuesto a la inflación y significa una disminución general de los precios. Aunque parece buena, la deflación puede llevar a una baja en el gasto del consumidor y a una recesión económica. Un claro ejemplo de deflación en España se dio durante algunos meses de la crisis económica que afectó al país entre 2008 y 2014 después del estallido de la burbuja inmobiliaria. En este periodo, se observa una caída en la inflación y algunos meses de deflación, lo que provocó un aumento en el desempleo. Veamos la desinflación. La desinflación se produce cuando la tasa de inflación disminuye, los precios siguen subiendo, pero a un ritmo más lento. Un ejemplo reciente de desinflación en España se observa en el año 2023. Aunque la inflación seguía presente, se notó una reducción en la tasa de crecimiento de los precios. Después de alcanzar picos de inflación superiores al 10% en 2022, la tasa comenzó a disminuir, situándose en el 3,1% a finales de 2023. Finalmente nos encontramos con la estanflación. Aquí conviven una alta tasa de inflación, un estancamiento económico y altos niveles de desempleo. Siguiendo con España, se observa un claro ejemplo de estanflación durante la década de los 70 del siglo pasado. Durante esos años, el país enfrentó una combinación de alta inflación, un estancamiento económico significativo y las tasas de desempleo se dispararon. Esta situación de estanflación vino motivada por los estertores del régimen de Franco y el estallido de la crisis del petróleo en 1973. Todo ello derivó en 1977, en plena transición hacia la democracia, a que la tasa de inflación media anual fuese del 26%. Los gobiernos pueden combatir la inflación de varias maneras. Una opción es aumentar la oferta de bienes y servicios y reducir la demanda. Más competencia y menos barreras de entrada generan más oferta y precios más bajos. Otra medida es redirigir el gasto público hacia inversiones que aumenten la productividad del sector privado.
Empresas más productivas pueden ofrecer precios más bajos y las inversiones en infraestructura, educación y tecnología también mejoran la productividad. Reducir el gasto público y dejar de imprimir dinero para financiar el déficit son otras estrategias. La emisión excesiva de dinero puede causar hiperinflación. Sin embargo, son muchos los gobiernos que optan por otras maniobras para combatir la inflación. Los gobiernos llamados socialdemócratas y los más populistas suelen optar por el control de los precios de bienes y servicios, ya sea limitándolos por debajo del precio de mercado o subvencionándolos. Esto desemboca en escasez, la aparición de mercados negros y una menor calidad de los productos. Subvencionar precios genera déficit, que se financia imprimiendo dinero o aumentando impuestos, lo que reduce la demanda y, por lo general, desemboca en una crisis económica. La emisión de deuda es otra opción para controlar la inflación. De esa manera se traslada el problema a las futuras generaciones, lo que no parece que sea demasiado justo. Los bancos centrales también pueden combatir la inflación aumentando el coeficiente de caja, retirando dinero del sistema o subiendo los tipos de interés. Con esas acciones se reduce la demanda de dinero y bienes, pero puede afectar negativamente a la inversión y el crecimiento económico a corto plazo. Recordemos que la función del Banco Central Europeo, BCE, es mantener la estabilidad de los precios de los bienes y servicios para que la inflación siga siendo baja, estable y predecible. El objetivo del BCE es que la tasa de inflación del conjunto de los países de la zona euro se sitúe en el 2% a medio plazo. En un vídeo anterior, hablamos sobre qué es el dinero. Recordemos que el dinero es un bien que tiene un precio, determinado por las reglas de oferta y demanda del mercado. Este precio se llama tipo de interés, que es el porcentaje cobrado o pagado por usar una cantidad de dinero durante un tiempo específico. Para comprar bienes y servicios, se necesita dinero. Si no se tiene, se puede pedir prestado a alguien o a una entidad financiera, como un banco. El banco evaluará si la persona puede devolver el dinero, considerando sus bienes, avales o ingresos futuros. Si el banco aprueba el préstamo, entregará casi todo el dinero solicitado, pero incluirá algunos costos adicionales, como seguros o gastos de gestión. El dinero prestado debe devolverse según las condiciones acordadas, junto con un extra determinado por el tipo de interés, que es el costo de comprar dinero. En España, hay alrededor de 240 entidades financieras que ofrecen dinero, incluyendo unos 40 bancos, según datos del Banco de España. Al igual que al comprar otros productos, es importante comparar y elegir el banco que ofrezca las mejores condiciones y precios para el préstamo. Al fin y al cabo, si para comprar unos zapatos, buscas, miras e incluso te los pruebas, ¿por qué no haces lo mismo cuando vas a comprar dinero? Normalmente, los bancos no ofrecen intereses por debajo de un mínimo. Ese mínimo es el tipo de interés oficial fijado por los bancos centrales, como por ejemplo el Banco Central Europeo, BCE. Este tipo de interés es clave en la política monetaria. La política monetaria son las acciones de los bancos centrales para controlar el dinero en circulación. Su objetivo es mantener precios estables, controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico. Hay dos tipos de políticas monetarias, expansiva y restrictiva. Con una política expansiva se bajan los tipos de interés para que el dinero sea más barato, estimulando el gasto y la inversión. Por el contrario, con una política monetaria restrictiva los tipos de interés suben para encarecer el precio del dinero. Así se reduce el gasto y la inversión de los ciudadanos y empresas. Veamos algunos ejemplos recientes. Durante la pandemia de 2020, el BCE aplicó una política expansiva para combatir la deflación, lo que llevó más adelante provocó un aumento de la inflación. En julio de 2022, cuando la inflación se acercaba al 9%, el BCE comenzó a subir los tipos de interés y en octubre la tasa de inflación llegó al 10,6%.
En septiembre de 2023, los tipos alcanzaron el 4,5%, con una inflación del 4,3%. En junio de 2024, al ver que la economía se enfriaba y se reducía la inflación, el BCE reducía los tipos de interés al 4,25%, para alcanzar el 3,4% en octubre, después de que la tasa de inflación marcase un 1,7% en septiembre. Antes hemos dicho que el BCE inyectó mucho dinero en el sistema financiero para estimular la economía en 2020. Pero si en aquellos momentos el precio oficial del dinero estaba en el 0%, ¿cómo logró inyectar liquidez? Para inyectar liquidez, el BCE empleó básicamente 3 herramientas o instrumentos. En primer lugar, ofreció préstamos a largo plazo a los bancos a tipos de interés muy bajos, lo que les permitió obtener liquidez adicional. Estas operaciones son conocidas como operaciones de refinanciación a largo plazo, LTRO, Long-Term Refinancing Operations. En segundo lugar, el BCE compró grandes cantidades de activos financieros, como bonos soberanos y corporativos, en el mercado secundario. Esto aumentó la cantidad de dinero en circulación y redujo los tipos de interés a largo plazo. Esta acción es parte del programa de compras de activos, en inglés, APP, Asset Purchase Program. Finalmente, el BCE estableció un tipo de interés negativo para los depósitos que los bancos mantenían en el BCE. O los bancos prestaban dinero o tenían que pagar por dejarlo en el BCE. Los tipos de interés, fijados por el Banco Central, afectan la capacidad de compra y endeudamiento de personas y empresas, impactando su nivel de vida y capacidad de ahorro e inversión. Además de los préstamos personales, los tipos de interés influyen mucho en las hipotecas. En España, el importe medio de una hipoteca es de unos 150.000 euros a devolver en unos 24 años. Es crucial conocer el tipo de interés vigente y su tendencia futura. Las hipotecas pueden ser a interés fijo o variable. Una hipoteca a interés fijo mantiene el mismo pago mensual, independientemente de si los tipos de interés suben o bajan. Esto permite planificar mejor las finanzas, aunque el tipo de interés inicial puede ser más alto. Las hipotecas a interés variable cambian según un índice de referencia como el Euribor. En entornos de tipos altos, es aconsejable una hipoteca variable para beneficiarse de futuros descensos de tipos, y viceversa. Si las condiciones del mercado cambian, se puede subrogar la hipoteca, es decir, cambiar sus condiciones. Esto suele implicar cambiar de banco, aunque los bancos a menudo ofrecen rebajas en la tasa de interés si se contratan otros productos y servicios con ellos. Sin embargo, estas ofertas pueden no ser tan beneficiosas si los costes adicionales son altos. Los bancos centrales utilizan los tipos de interés para aplicar políticas monetarias expansivas o restrictivas. Veamos los tipos de interés oficiales del BCE. En primer lugar, nos encontramos con las operaciones principales de financiación, más conocidas como MRO, por sus siglas en inglés de Main Refinancing Operations. Este es el tipo de interés que el BCE cobra a los bancos cuando les presta dinero a plazo de una semana. Se revisa cada 6 semanas en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE. En segundo lugar está la facilidad marginal de crédito. Este es el tipo de interés que el BCE cobra a los bancos por prestarles dinero a un día. La facilidad marginal de crédito es el coste más alto para obtener liquidez a corto plazo del BCE. Al igual que las MRO, también se revisa cada 6 semanas. Finalmente está la facilidad de depósito. La facilidad de depósito es el tipo de interés que el BCE paga a los bancos por los depósitos a un día. La facilidad de depósito actúa como un suelo para los tipos de interés del mercado a corto plazo y también se revisa cada 6 semanas.
Hay que destacar que, para que los bancos accedan a los préstamos del BCE, deben ofrecer garantías, como títulos de deuda pública, deuda de empresas con elevada calificación crediticia, así como otros activos financieros respaldados por hipotecas. Al margen de los tipos de interés oficiales que establece el BCE, el mercado bancario utiliza otros tipos de interés para sus operaciones. El más común y más nombrado es el Euro Interbank Offered Rate, más conocido por sus siglas, Euribor. El Euribor es muy popular entre los ciudadanos porque es el tipo de interés que se utiliza como referencia básica para las hipotecas a tipo variable y otros productos financieros. El Euribor es el tipo de interés de referencia al que los bancos de la zona euro se prestan dinero entre sí a diferentes plazos como una semana, un mes, 3 meses, 6 meses y un año. El Euribor se calcula a partir de un panel de 20 bancos con alta calidad crediticia y representatividad de 10 países europeos, incluido el Reino Unido. Esta es la relación de los bancos del panel, organizados por países. Deutsche Bank, DZ Bank, Raiffeisenbank International, Belfius, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, CK-Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, HSBC Continental Europe, Natixi, Intesa San Paolo, Unicredit, Banque et Caisse d'épargne de l'État, abrégé SpoirQS. Inbank, Caixa Geral de Depósitos. Barclays. Conviene señalar que los tipos de interés de los diferentes plazos del Euribor suelen ser más bajos que el precio oficial del dinero del BCE. La razón es que el Euribor refleja las expectativas del mercado sobre los tipos de interés futuros. Si el mercado supone que los tipos de interés bajarán en el futuro, el Euribor a 12 meses será más bajo que los tipos actuales del BCE y viceversa. Otro índice de tipo de interés que existe en el mercado bancario es el conocido como STER, Euro Short Term Rate, o tipo de interés a corto plazo del euro. Este tipo de interés surge de las negociaciones que realizan los integrantes de un panel formado por 50 bancos e instituciones financieras internacionales. El principal plazo del STER es a un día. El STER refleja las condiciones actuales del mercado, mientras que el Euribor refleja las expectativas del mercado sobre los tipos de interés futuros. En términos simples, el Euribor refleja expectativas futuras del mercado, mientras que el STER refleja las condiciones actuales del mercado. Así pues, los bancos acuden al STER para financiarse a muy corto plazo y al Euribor para plazos más largos. Además de los tipos de interés oficiales del BCE y del mercado bancario, existen los tipos legales de interés. Los tipos legales están fijados por la ley y sirven como referencia en casos donde no se ha pactado un tipo de interés específico entre las partes. Los tipos de interés legales más conocidos son el del dinero, el de demora, el de los depósitos judiciales y de préstamos entre particulares. El tipo de interés legal del dinero es el que se aplica por defecto en las obligaciones de pago de dinero cuando no se ha acordado otro tipo de interés. En España, este tipo de interés es fijado anualmente por el Gobierno y se publica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El tipo de interés de demora es para las deudas que no se han pagado en el plazo acordado. En el caso de deudas tributarias, el tipo de interés de demora es fijado por la agencia tributaria y suele ser superior al tipo de interés legal del dinero. Por lo que respecta al tipo de interés de los depósitos judiciales, se usa en las cantidades de dinero depositadas en cuentas judiciales durante la tramitación de un proceso judicial. El objetivo es compensar la pérdida de valor del dinero durante el tiempo que permanece depositado.
Finalmente, la ley puede establecer un tipo de interés de los préstamos entre particulares para evitar la práctica de la usura. En este vídeo hemos explorado juntos qué es la inflación, sus efectos y las estrategias para combatirla. También hemos desentrañado el concepto del precio del dinero, quién lo fija y cómo impacta en tu bolsillo y en la economía general. Esperamos que esta información te haya sido útil y te invitamos a seguir aprendiendo economía con nosotros. Puedes indicarnos si te ha gustado este vídeo, compartirlo y dejarnos tus comentarios y no te olvides de suscribirte a esmieconomía.es. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos de este canal. En el próximo vídeo hablaremos de ahorro e inversión, dos conceptos que muchos creen, de manera errónea, que son sinónimos.